Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Son las 20:01, arranca La Máquina de Pensar en punto casi, con los controles de emisión a cargo de el gran Gonzalo Gervás y con la puesta a punto, con la producción de Gustavo Germán. Amigos, estamos en una semana que dijimos que iba a ser surtida. Lloverá siempre entre dos mundos, tus padres volverán. Lloverá siempre es la novela de Denis Molina. Ya estuvimos hablando sobre Carlos Denis Molina con esta investigadora francesa. El escritor entre dos mundos, hablaremos de un escritor llamado Mora Guarnido. Tus padres volverán, es en torno al documental que se llama así, Tus padres volverán. Hoy hablaremos con el realizador Pablo Martínez Pesi. Es sobre un documental del viaje de los niños exiliados en el año 1983. 150 niños vinieron aquí como una especie de mojón en la lucha contra la dictadura, pero eso obviamente generó también consecuencias en los niños, que obviamente ahora ya no son tan niños, y en un momento en que en un hecho que increíblemente es del 83 y que realmente nunca se analizó. El libro que se escribió sobre esta venida de estos niños hace 2 años, o sea que pasaron muchas décadas sin que se hablara. Se dice siempre que se está hablando mucho de la dictadura en este país, pero hay hechos que por alguna razón que no sabemos, quedan en el absoluto silencio total y bueno, emergen 30, 35, 32 años después. Amigos, para arrancar vamos a hablar de poesía. Vamos a darle la bienvenida a Aldo Mazzucchelli. ¿Cómo andás, Aldo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Aldo Mazzucchelli es escritor, es ensayista, es músico. Bueno, estabas en la universidad de allá de Stanford, puede ser, ¿no? En Estados Unidos en su momento, y ahora desde hace unos años estás aquí, Sí, entre medio estuve en Brown dando clases, siendo profesor 6 años, y después volví y ahora estoy desde el 2013, más o menos. Desde el 2013 estás en la Facultad de Humanidades. Estoy acá, sí. Y en la Universidad Ort también. Y en la Universidad Ort. Como investigador asociado, sí. Aldo, escritor, ensayista, músico, bueno, se incluye dentro de escritor, poeta, ¿no? Poeta, porque en realidad no se podía aclarar también que tenés una trayectoria poética de muchos años, pero no de tanta producción, digamos, editada al menos, ¿no? Acaba de salir Retahíla, que es un libro donde se traza esa trayectoria, ¿no? 1982-2015, son muchos años. Sí, yo publiqué 6 libros de poesía, ¿no? Y en su momento, en la década del 80, publiqué varios con bastante densidad y demás. Aquello era otro momento, ¿no? De la poesía también y del país. Y después, en el 94, 93, publiqué un libro, después en el 2004 publiqué otro y ahora en 2015, o sea que cada 11 años parece que es el ritmo. Sí, el ritmo, ¿no? Sale Las ideas fijas es en el 93 y me acuerdo del de Artefato, claro, que es Wisiwig, este es del 2004. Y ahora en Retahíla hay como tratás de hacer un enhebrado de poemas desde el 82 hasta el 2015, ¿no? Sí, porque cuando fue por iniciativa de Martín Fernández, el director de Estuario, ¿no? De la editorial, que me venía pidiendo que hiciera que no había nada de mi poesía que estaba disponible, porque eran libros ya que hacía mucho que habían sido publicados, y uno es como que empieza a leer la poesía en este libro hay una mezcla de poesía nueva y poesía ya publicada, y es como que leyera algo de otra persona, ¿no? O sea, realmente cambia mucho con el tiempo la poesía, y creo que pierde algunas cosas, gana otras, cambia de signo, cambia de efecto, por lo menos en mí. Esa es una cosa que me gustó, de hecho, de hacer el libro, porque me parece que cosas que estaban como insinuadas, o por ejemplo hay una especie de continuidad de interés que es un poco extraño por una zona del país, y a partir de ahí se genera una zona del campo, digamos, y a partir de ahí se genera una especie de cosa medio onírica, digamos, de representación o de traducción de algunas sensaciones a palabras, con localización topográfica, yo diría. Y eso, al ponerlo junto a lo largo del tiempo,
también genera como que todo crece para mí, ¿no? O sea, todo me resulta más interesante leerlo ahora que cuando publiqué fragmentos de esto en diferentes libros, ¿no? Cuando decís esto, digo, yo te decía ahora fuera de micrófono que era una sorpresa para mí, esa línea que estás mencionando ahora, que está en toda tu poesía, que es una línea, yo te decía, campera. Bueno, decía, bueno, de campo no, rural, digamos, que no transcurre en la ciudad, ¿no? Yo te tenía como, digamos, no había leído mucho tuyo tampoco, había leído algo publicado en Insomnia y en otros lados, y pasa lo que decía Martín Fernández, ¿no? Que en ese sentido el editor está generando un libro en torno a algo que pasa con la poesía. Aquellos que tienen una trayectoria muy larga, los libros desaparecen, ¿no? O sea, Roberto Prato ahora está reeditando sus 5 primeros libros porque, y bueno, sí, Roberto Yenta se fue hace poco, pero también le pasaba lo mismo, ¿no? Gente que tenía una gran trayectoria, pero no existe a partir del 2000, no existe, ¿no? O sea, porque pasa eso con la poesía, que no se reedita. Ahora, yo te decía, te mencioné esa sorpresa para mí, esa sorpresa, esa presencia del campo, de esa zona rural que es muy específica, vos decir que no es el campo en abstracto en general, sino es Carapé y es Solís de Mataojo, digamos. No, Mataojo, sí. No Solís de Mataojo. Mataojo, sí, Mataojo. Sí. Que es el que está ahí entre Maldonado y La Valleja. Sí, es toda una zona, una topografía, yo diría, ¿no? Así que de sierras y de valles y una zona que cuando yo de un muchacho chico, digamos, debido a que mi familia siempre tuvo una casa cercana a esa zona, entonces a mí me atraía mucho esa zona que era hacia el norte de mi casa, digamos, ¿no? Yo caminaba por ahí, a veces organizaba también un poco expediciones con amigos, salíamos y caminábamos varios días, durmiendo ahí en carpa donde caíamos y eventualmente uno llega a Minas, digamos, ¿no? Pero sale de una zona cercana a San Carlos hasta Minas, ¿no? Es toda esa zona que ahora en los últimos años ha tenido una cierta revitalización porque digamos, por como le ha pasado al campo en general, ¿no? Que mucha gente ha comprado, claro. En fin. Pero en aquella época ese campo para mí era muy sorprendente porque también era muy abandonado, ¿no? Es un campo pobre de por sí, o sea, es un campo pedregoso, un campo difícil, y es un campo que estuvo muy habitado en el siglo XVIII, XIX, y por lo tanto hay muchas taperas abandonadas, ahora muchas están reconstruidas, o en fin, o todavía están por ahí, pero dentro de campos que están más apropiados, digamos así, pero en aquella época uno caminaba y realmente pasabas horas sin ver gente, viendo ovejas, nada más, algún bicho flaco y a su vez tiene una gran fuerza, una energía muy especial como paisajística, ¿no? Es decir, el campo esa zona, yo diría. Y también tiene su historia chica, que hay algunos libros deliciosos, uno el mejor es de Eduardo Martínez Rovira, se llama A pie y a caballo, digo por si alguien un día está interesado en la curiosidad de la historia local, que por cierto en el mundo ha sido desde hace tiempo un hit, digamos, no la historia local, pero nosotros no la cultivamos mucho todavía, ¿no? Hay mucho para hacer en eso. Y bueno, justo esa zona tiene su narrador, ¿no? Su historiador. En el prólogo de este libro de Retaíla, de este conjunto de poemas, Amir señala, entre otras cosas, como dos constantes. Una, el tema de la enumeración como un recurso muy presente en tu poesía, ¿no? Enumerar. Y por otro lado, él llega a decir, o más o menos dice que precisamente cuanto más cercano a la tierra están los poemas, como que se vuelve más universal, algo así, porque uno sigue, digamos, tu línea poética, y al principio, en el año 82 por lo menos, hay muchos poemas, sobre todo en la primera sección, de destrucción de la sintaxis, de las palabras, o de juegos, ¿no? De confundirla, o de trastocar las sílabas, en fin, todos esos juegos, esos trastoques formales, después como que no están presentes al final, ¿no? O sea, sí, el libro no está ordenado cronológicamente, ¿no? Es decir, no corresponde los primeros poemas con los primeros en sentido temporal. Ajá. Yo creo que en el índice, al final, a instancia de Martín puse, pero no importa, entiendo lo que decís. Hay diferentes búsquedas de diferentes poemas, ¿no? Diferentes tipos de poética, si querés. Sería un poco pretencioso llamarle poéticas, diferentes formas diferentes resultados, yo diría, ¿no? Y sí hay mucha poesía de lenguaje, o que busca de oído, ¿no? O sea, busca ir filtrando con el oído y encontrar
bueno, lo que termina siendo lo que parece que tiene que estar en la página, ¿no? Es decir, siempre yo creo que la poesía, igual que otras formas de escritura, tienen mucho que ver con escuchar, ¿verdad? Ah, sí, claro, con eso, con una cuestión de oído. Sí, y también con dejar que salga lo que está ahí saliendo, y no tanto con tener un plano, con intervenir uno demasiado, ¿no? Y en ese sentido, alguien me decía, creo que fue Eber Benítez, que hizo la presentación del libro, decía que él cree que no estaba la palabra yo en el libro en ningún lado, ¿no? Y a mí me pareció interesante, no sé si estaba o no estaba, pero evidentemente él vio algo que es una tendencia bastante impersonal que tiene esta poesía, ¿no? Que tampoco fue algo deliberado, es algo que pasó, pero hay algo como mineral en el libro, ¿no? Y en mi poesía en general, ¿no? En algunos momentos se usa, claro, lo que pasa es que yo pensé que era al principio, se usa giros coloquiales, pero en otro momento, y eso es una constancia, me parece que es más una constante, hay como una apuesta a que con esas enumeraciones, ¿no? Que pueden ser cotidianas o del campo, que no necesariamente aspiran a cada enumeración a ser poéticas, sino a generar un efecto poético. Concretamente a hablar, no sé, de un lugar o de una esquina o no, de una zona, o de un momento muy muy mínimo, y que ahí se genere un efecto poético. Sí. Yo cuando empecé a escribir poesía, los primeros años 80, estaba muy interesado en un poeta suizo que se llama Blaise Cendrars, o Cendrars, que, bueno, escribe en francés naturalmente, que es un poeta sobre todo que empieza a escribir en la segunda década del siglo XX, poeta, digamos, vanguardista, ¿no? Participa de un poco cerca de Apollinaire al principio, del cubismo poético, y bueno. Y él tiene varios libros que van en una línea que es tratar de decir lo mínimo absoluto y generar con esas mínimas elementos que parecen descriptivos. Yo no diría que es, digamos, hay algunas enumeraciones, ¿no? Y lo que a mí plantea es ese juego de justaposición y de buscar que el chisporroteo entre palabras genere efecto, pero lo que a mí me llamó la atención de centrarse era que con una poesía muy despojada y muy aparentemente objetiva, digamos, de todos modos generaba una cierta conmoción, ¿no? Al leerla, y un efecto que se escapaba de esa descripción. Y yo empecé a experimentar con eso al principio. Claro, yo estaba viendo el reporte diario, por ejemplo, es del 81. Ese es el extremo, digamos. Es del 81, claro. Sí. Esos son extremos. Después sí, hay muchas otras cosas que pasan a lo largo del tiempo, y los últimos 3 libros incorporan muchas otras cosas, con un lenguaje mucho más denso, mucho más cargado también, más barroco, más con imágenes más complejas y con más herméticos también, pero al principio sí, yo intentaba buscar por un lado que me parecía que no era que no estaba suficientemente, no sé, que no estaba siendo muy explotado en esa época también, y por eso me parece que estaba un poco lateral también, que era esa búsqueda de usar o estar, ¿verdad? Estar en lugares, en espacios que tenían que ver con donde yo andaba, pero aparte y generar efectos poéticos con eso. Me parece que hay como una apuesta a decir, o había una apuesta a decir que se podía describir un momento cualquiera, pero aparte un momento muy mínimo, casi poco valioso, por decirte algo, digamos, buscar momentos pocos valiosos y apostar que eso genera un efecto poético, ¿no? Una epifanía, una revelación, ¿no? Sí, exacto. Digo, hay cosas muy mínimas. También es cierto, claro, ahora estaba viendo, claro, el Entresijo, yo lo estaba leyendo desde 2014, ¿no? Hasta el principio, que hay giros que me parecían, te pregunto, los neobarrosos, el barroco, esa idea de en algunos momentos modular las mismas palabras en torno, ¿te consideras cerca? ¿Te parece afín o no te parece? Sí, me parece afín, y lo que pasa es que es una línea que recorre la poesía uruguaya, ¿no? Empezar por Herrera y Reisig, por lo menos, y que de hecho ya fue señalado él como barroco, ya desde el año, no sé, 17, creo que es Cancino Sassens el primero que lo plantea. Incluso antes también hay algunos amigos de él que van por ese lado, y si lo observan eso en algunas de las líneas de Herrera, ¿verdad? Herrera también tiene una serie de, digamos, pero cuando yo digo neobarroso me estoy refiriendo más bien a los últimos 30 años. Sí, yo entiendo, ¿no? Pero también hay una continuidad, hay una familiaridad, ¿verdad? Claro, entre el barroco, el neobarroco, el neobarroso, y
yo creo que esa es una de las cosas que han ido apareciendo también, sin que haya un plan al respecto, y que contrasta bastante con la otra forma, si querés, que tiene mucho más que ver con esa transmutación de la sensibilidad, de la percepción en palabras, ¿no? Y yo creo que hay un poema que es Retahíla, que es un poema nuevo, pero que está todo hecho con fragmentos de poemas muy viejos. De 82-2014. Por eso, porque en el 2014 es El Surcido, pero los poemas son sobre todo del 82-83. Y ahí me parece que se genera un efecto nuevo también, que es de, bueno, yo qué sé, uno lee también lo que hace y trata de, como decíamos un poco afuera del micrófono, de inventarse unas teorías medio ad hoc, ¿no? O sea, claro, acerca de lo que está pasando. Me parece que genera un efecto bastante extraño al romper cualquier continuidad que pudiese tener esa serie de percepciones, tal como aparecían en los poemas originales en donde estaban, ¿no? Que yo no se había publicado. Entonces ahora se genera una secuencia que realmente funciona en otro lado, ¿no? Pero estas secuencias son enumeraciones donde se van, ¿no? Como cabalgando uno tras otro, ¿no? Estas percepciones. Enumeraciones que son percepciones como impersonales, digamos, donde exacto, no hay una voz lírica que va señalando tal cosa, tal otra, aunque dicen, se escuchan cazadores a lo lejos de repente, pero digo, es impersonal, ¿no? Bueno, se escucha, ¿no? Justamente. No dice yo escucho, ¿no? No, claro. Ahí está lo que decía Benítez, ¿no? Me parece que hay una observación que es fina de él de que hay una suerte de colectivización de la voz, no sé cómo llamarle, o impersonalización de la voz, que a mí me parece interesante porque me parece que también que resuena con algo que nos está pasando en general, ¿no? Es decir, hay el proyecto de sujeto moderno, de poeta lírico moderno, ¿sí? Al estilo Rimbaud, ponele, está en la mala, yo creo. Es decir, hay una transformación que está pasando ante nuestros ojos de la subjetividad del sujeto, de aquello que se consideraba que era una suerte de caja negra, ¿verdad? El sujeto era algo misterioso, cerrado, muy original, muy único. Y bueno, la exhibición general de los contenidos del yo, a lo que estamos todos expuestos, en la medida que estamos todos comunicados continuamente, estamos todos hablando, estamos subiendo fotos de nosotros. Está dejando muy claro que las diferencias y las originalidades y tal están, ¿dónde están, no? Me parece que hay una voz colectiva que habla a través de los nodos que somos, ¿no? Y me parece que este libro en cierto modo refleja eso, sin querer también. A lo largo del tiempo hay una suerte de voz impersonal, ¿no? Que aparece, ¿no? Y es aquí en el Grimorio, que es del año 80, me voy a fijar ahora, ¿no? Es del año... no, eso es nuevo, ¿no? 2015, mirá vos, también pensé que era mío. Se habla de que se corrió la atención de los vaticanos corredores de la sintaxis, ¿no? Ahí hay entonces vamos a hablar de esto después de la pausa, amigos. Estamos hablando con Aldo Mazzucchelli de este libro llamado Retahíla, que bueno, integra de una forma poemas del año 1982, recorre, ¿no? Hasta el 2015. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos conversando aquí, amigos, con el poeta, con el ensayista Aldo Mazzucchelli sobre Retahíla, sobre este libro llamado Retahíla, que es, digamos, está editado por Estuario y es un conjunto que pregunta, cuando hiciste enhebraste todos estos poemas que incluso no están puestos en orden cronológico, ¿no? O sea, consejo, vayan al índice y fíjense de qué año cada poema. ¿Por qué están estos poemas y no hay otros? ¿Por qué, por ejemplo, porque yo no incluir todos esos libros y reeditarlos? Sí, sí. No, porque me parece que hay una lectura que hay que hacer. Bueno, yo quise hacer, no hay que hacerla, pero a mí me gustó hacerla. Que implica también una edición, ¿no? Es decir, uno al leerlo, esto estamos hablando de más de 30 años, ¿no? Al leer lo que uno ha ido publicando en este género, que es tan difícil, también se va sintonizando de manera nueva con espacio, con líneas, con cosas y no tanto con otras, ¿no? Entonces yo dejé atrás muchas cosas, pero también
rescaté cosas de todas las épocas, ¿no? Y me parece que también surge de esa lectura, me pareció a mí, que hay dos o tres, hay yo diría dos formas, como dos líneas que se continúan o que se pueden identificar. Y después hay otros poemas que me gustan, pero que no pertenecen a ninguna... Hay uno de un cementerio inglés que me llamó mucho la atención, de tal Evans, que también es solamente escribir... Sí, ese es el extremo, igual lo puse medio testimonialmente, porque es el extremo de aquella búsqueda de lograr un efecto solo con la descripción desnuda, ¿no? En realidad es algo que te impresionó a vos, claro. Entonces vos lo pones en un poema, porque diciendo, pues, si a mí me impresionó esto, lo pongo, sí. Que es en la lápida. Ver qué pasa, porque en realidad uno no está poniendo la lápida, está poniendo palabras, ¿no? En la página. Claro. La materialidad cambia y el efecto cambia. Bueno, pero eso en realidad es anecdótico. Igual dudé bastante de si ponerlo o no. Al final dije, sí lo voy a poner porque tiene algo de síntesis de una época, ¿no? Es como ser fiel a una parte de vos que claro, que pasó. Después de todo, ¿qué importa? Pero después después hay otras cosas que aparecen ahí que son que yo que sé, a mí me pareció que valía la pena ponerlos por sí mismos, pero que no forman parte de ninguna de estas dos secuencias. Yo tengo algunos poemas bastante largos, ¿no? Que están compuestos de muchas partes, Catálogo de todas las cosas, La lengua muerta, que son poemas, no sé, ambiciosos, digamos. Después otro que no había publicado, que está al final, que se llama Fósilis. Sí. Y luego hay, toda una zona que me interesa mucho, la relación entre el tango y la lírica. Yo no sé si uno se da cuenta a veces de que la lírica vieja del tango canción, ¿no? A partir de Gardel para acá, tiene mucha conexión con una especie de zona epigonal del modernismo, ¿no? Es decir, Cadícamo, digamos con la poesía modernista. Silvio Flores escribía poesía a la Rubén Darío hasta que alguien le dijo, claro. en esto no es lo tuyo, y arrancó y hizo arrancó para hacer unas letras geniales en una suerte de lunfardo, digamos, tanguero. Pero hay una mano, ¿no? Que sabía de rima, que sabía de música en las palabras. Sí, de sonoridad en las palabras. Lo mismo García Jiménez, Cadícamo, en fin, estoy citando letristas de los 20, ¿no? Sobre todo. Y a mí me interesa esa conexión entre, yo creo que son categorías muy poco explicativas, ¿no? Popular, culto, en fin, me parece que no explican nada, me parece que siempre hay un trasvasado de las dos cosas. Vos decís que, ahí lo menciona Mir, el tema de que el tango, que volver al campo de donde nunca debió haber salido. Bueno, me llamó la atención, te lo cita Mir y después está en el primer poema, sí. Se dice así. Sí. Bueno, justamente hay una conexión, pues sabes que el tango tiene una serie de vertientes, es una música resultante de una serie de vertientes. Hay una vertiente de música folclórica española, digamos, sí. Está la habanera cubana, hay una vertiente de música negra, digamos, y hay algunos agregados que tienen que ver con los instrumentos, ¿no? El bandoneón, que es un instrumento alemán que se incorpora no al principio, pero bastante cerca del principio del tango. Antes los conjuntos, digamos, que hacían tango tenían flauta, guitarra, etcétera. Pero en la milonga, en particular, es un componente fundamental del tango, y la milonga está conectada absolutamente con las orillas de la ciudad, ¿verdad? Ese es uno de los espacios en donde una de las vertientes que se integran al tango está. No te olvides que Gardel empezó cantando música criolla. Bueno, y el tango surge de las orillas de la ciudad también. Por eso. No surge del centro. Y en esas orillas hay, en toda esa mitología que es un poco borgiana a esta altura, hay siempre una conexión entre gente que viene del campo y gente que es de la ciudad. Hay algo de margen, ¿verdad? Entonces, bueno, pero en general es un poco un juego, pero así como me asombraba tu poesía, esa parte campera, me asombró al principio de que normalmente el tango es urbano y no. Bueno, pero digamos, una cosa que está en un poema no es una afirmación con una referencia teórica. Pero empieza el libro así, devolver el tango al campo de donde nunca debió salir. Sí, hay un juego ahí que tiene que ver con estas cosas, ¿no? Con esta releer también los orígenes del tango y con el encasillamiento en muchos sentidos, que me parece que siempre hace mal. O por lo menos que no permite leer, ¿no? Claro. Uno debería leer y tratar de siempre reconquistar la libertad de leer, ¿no? En lugar de proyectar categorías que tiene,
a veces... Y que en la realidad, digo, son procesos, no estaban divididas entre no se llega hasta acá y no se llega hasta allá, todo que eso, hablar. ¿no? Eso es claro. Aldo, ¿te podemos pedir que leas algunos poemas? Quedan unos 7 minutos, o estás más o menos y lo No, puedo leer un poquito, pero si querés, no mucho porque estoy medio mal de la garganta, dale. Pero si querés arranco como... Dale. Digamos, yo generalmente no leo, ¿no? En público. No, desde hace mucho, antes sí leía mucho, pero después decidí que me gustaba más en la lectura de la poesía, de determinada poesía, leerla en la página, ¿no? Bueno, entonces después te pido para grabamos después y terminamos la nota conversando, okay. Porque pregunto, cuando en esta idea que es tratar de enumerar o de escribir o de mencionar, ¿no? No hay, aparte una apuesta estética, no hay una apuesta, porque vos mencionás en un momento el simbolismo esotérico, que no sé muy bien qué es, a que la realidad tiene otra cosa, puede tener un efecto poético, la mera realidad. Mirá qué pregunta te estoy haciendo. Sí, no sé si te entiendo bien la pregunta, pero bueno, eso no importa mucho. ¿Qué quiero decir con simbolismo esotérico? Bueno, eso me parece que es algo todo el mundo sabe de lo que hablo, ¿no? Pero a ver, lo esotérico es lo que no se comunica para afuera de un grupo, ¿verdad? Ahora me acuerdo del oculto, el principio de un texto de Chesterton, que está hablando, ya es la biografía de Robert Browning, es un texto fantástico, y dice las sociedades secretas tienen principios que son difíciles de descubrir. Dice pero todo lo que está oculto está hecho para ser descubierto, y ninguna sociedad secreta ha ocultado sus fines tan celosamente como la humanidad. Entonces me parece que sí hay una posibilidad de pasar de lo visible a lo invisible, pero que siempre esa posibilidad paradójicamente se logra a través de lo visible. Entonces me parece que la superficie del mundo es donde uno debe ubicar, digamos, su ojo, ¿no? O su oído, porque es a través de eso que resuenan otras cosas. Entonces la poesía siempre ha hecho eso un poco, ¿verdad? Es decir, tratar de escuchar a través de lo cercano, lo lejano, a través de lo visible, lo invisible, a través de lo fácil, lo misterioso, ¿no? Y sí, hay por lo menos toda una vertiente, digamos, y sobre todo estoy pensando en el siglo XIX, los simbolistas, ¿no? Digo, sí, ¿no? Y la teoría de las correspondencias. Empieza con la Grecia antigua, ¿no? Hacia antes de la época clásica, ¿no? Con la idea de que lo más sencillo, lo más claro, lo más cotidiano, puede, digamos, esconder o representar otra cosa. Es la idea del conjuro, ¿verdad? Por eso el nombre retahíla también, ¿no? Es decir, ahí el sonido trae algo pegado con él. ¿Y cómo, eso es, yo creo que lo que cree un poeta siempre es que, yo por lo menos lo creo, es que el lenguaje no es arbitrario, contrariamente a lo que dicen las teorías objetivistas del lenguaje, sino que cuando uno hace sonar algo, eso trae algo pegado. Sí, está vinculado a la realidad de alguna forma. Entonces, sí, una retahíla es una secuencia de sonidos, a veces de palabras, etcétera. Puede ser un cantito, puede ser una cantilena. Y bueno, pero eso... Y bueno, los conjuros funcionan mucho como repetición de sonidos, ¿no? Y un conjuro puede ser una retahíla. Sin duda. Un credo puede ser una retahíla, una lectura del rosario puede ser una retahíla, pero también una sucesión, ¿verdad? A veces es una retahíla de acontecimientos. Que parece que puede, en ese sentido metafórico, pero que parece que puede generar, y yo creo que es muy central la poesía, obviamente, ¿no? La noción de que el ritmo en el lenguaje, es decir, la repetición de determinados sonidos, en determinadas, con determinadas intervalos de repetición y demás, y juegos combinatorios, genera un efecto mental, ¿verdad? Y un poco pues, pregunto, ¿no está la idea de que con nombrar alcanza? También eso tiene que ver con la magia, en el sentido de que, bueno, todos los rituales, desde los más antiguos, incluyen sonido, ¿verdad? Generalmente palabras, fórmulas, repeticiones, etcétera. Eso quiere decir que el lenguaje
se ha creído siempre que la pronunciación de las cosas tiene un efecto. Tiene un efecto en la realidad, sí. Un efecto que no es el efecto simple de sentido, no es el efecto de palabra más simple, sino es otro efecto de palabra. Por eso de repente se escondían los nombres en tal cosa, o hay un nombre secreto de alguien que no quería que se hiciera público. Entonces yo creo que la búsqueda de la poesía tiene un poco que ver con eso. Cuando uno dice, este es un lugar común hablar del oído en la poesía, ¿no? Y en la literatura en general. Pero bueno, ¿qué es lo que se quiere decir, no? Digo, también por algo es un lugar común, quiere decir que hay algo ahí, ¿no? Yo creo que saber escuchar es también limpiarse un poco de categorías y permitir que la palabra se presente, ¿no? Y diga lo que tiene que decir, sin que uno interfiera mucho, ¿no? Por eso también la impersonalidad es buena amiga, yo creo, de la poesía, contrariamente a una cierta idea de que el romanticismo, digamos, esa especie de modelo romántico, ¿no? De yo expreso lo mío, me expreso, me pasa esto. Esa idea de lo que la relación entre la poesía y el sí, sentimiento, el amor, todo eso es algo que no me interesa mucho a mí en general. Me parece que frecuentemente empobrece y lleva a un lugar común, mientras que lo otro es una búsqueda. No quiere decir eso que todo siempre pase eso, claro, pero hay algo de eso. Hay algo de que el ego es el que está hablando ahí, ¿no? La idea es dejar que se exprese otra cosa, ¿no? No importa lo que me pasa, no importa lo que me pasa a mí, digamos. Pero esa otra cosa, o sea, entonces el poeta sería una especie de medio. Claro. Sí, eso es otra de las ideas más viejas. Sí, probablemente una de las teorías más viejas en términos de estar en el guión de Platón, ¿verdad? De medium entre lo que no se sabe, entre algo que es digamos, palabra, ¿no? Yo creo que es algo que se presenta. Esto no quiere decir que sea luminoso, que sea trascendente. Y el inconsciente no. Y bueno, ¿cómo le querés llamar? Sí, claro, o sea, no, es lo que no se sabe, es lo que está claro. Es algo que se presenta, se hace presente y uno no sabe por qué se hace presente, y eso es lo interesante y lo misterioso, pero se hace presente. Hay que darle la bienvenida, ¿no? Claro. Algo así. Muy bien, Aldo Mazzucchelli, Retaíla, después te vamos a pedir para grabar en algún momento y poder escuchar tu poesía aquí en La Máquina de Pensar. Gracias por estar acá en La Máquina. Gracias por la invitación. Chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Tantos recuerdos y en ciertos momentos de soledad llegan como los vientos adelantando. Guardo tantos recuerdos. Este tema es el tema de la película Tus padres volverán. Es un documental. En 1983 un grupo de 154 niños entre 3 y 17 años volaron solos desde Europa a Montevideo. Eran hijos de exiliados políticos de Uruguay que estaban imposibilitados obviamente de regresar a su país, y bueno, enviaron a sus hijos a conocer a sus familiares y a conocer su país de origen. Este gesto humano cargado de un mensaje político, decíamos, se convirtió en uno de los mojones de la lucha contra la dictadura. En el año 83 hubo varios, fuera de micrófonos recordábamos el Río de Libertad, allá con Candó, el 27 de noviembre. Pero bueno, este gesto humano, este mensaje político, generó obviamente efectos en esos niños que hoy ya son adultos y que recuerdan en este documental, bueno, lo que significó para ellos no solamente el viaje, sino esa intensidad emocional, esa intensidad brutal de estar de alguna forma convertidos en un emblema, y sobre todo estar ovacionados por cientos de miles de uruguayos que por un lado los vivaban a ello, y también por otro lado querían significar que querían que volvieran los padres, ¿no? Tus padres volverán. Vamos a darle la bienvenida aquí en La Máquina de Pensar al realizador Pablo Martínez Pesi. Pablo, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andás, Pablo? Bien, por suerte muy bien. Pablo Martínez Pesi, creo que vos sos de Soriano, ¿no? Yo soy soriano, de Dolores. De Dolores, sí. Dolores. Nací en el año 80, y cuando llegaron los niños a Uruguay, yo tenía 3 años. Tenemos parientes en común, ahí los Pesis son parientes por vía de Fray Ventos allá. Mandamos un saludo a todos los primos tuyos y primos míos, ¿no? Pesi Olazábal y otra gente que seguramente nos está escuchando. Pablo,
¿por qué te interesaste por este tema? Porque digo, naciste en el año 80, obviamente no viviste ese mojón, esa lucha contra la dictadura y lo que significó un hecho que sorprendentemente estuvo, digamos, no muy mencionado en estas 3 décadas. No, es cierto, sí. Para mí fue también un descubrimiento, obviamente, ¿no? Por mi edad era tan pequeño en esa época que obviamente viviendo en Soriano, imposible de que yo pudiera llegarme algo de eso, inclusive a mi familia también, de que desconocía todo. Fue mirando la televisión, un informe, y me impactaron las imágenes, las caras de los niños a través de asomándose por las ventanas de los ómnibus, y dije, bueno, yo en ese año tenía 3 años y cómo podría haber vivido ese hecho con 3 años, o inclusive con un poco más de edad, ¿no? También alguien tan chiquito que puede percibir de esto, de este hecho tan importante, y de viajar de tan lejos a conocer por primera vez a sus familiares, porque los más chiquitos venían por primera vez y los más grandes era un reencuentro con el país, ¿no? Con aquellas personas que habían tenido que abandonar, porque al exiliarse junto a sus padres habían abandonado muchas cosas, juguetes, abuelos, primos, tíos, el barrio. Estamos hablando de 154 niños, son 154 historias, ¿no? Fueron 154 impactos diferentes de esta venida acá. Yo lo pensaba, tengo un hermano que estuvo entre el viaje, que viajó, y y esto no sé si me lo dijo él, pero digamos, me quedó la idea de que era como estar, digamos, en la cotidianidad, digamos, una persona normal, y de repente que pasaras al momento siguiente y te convirtieras casi en una mega estrella, ¿no? O sea, donde cientos de miles de personas te están vivando, y aparte con una gran emoción, y después a los 15 días volvieras de nuevo a la cotidianidad, ¿no? Es algo muy intenso. Fue algo intenso, un impacto muy importante en la vida de cada uno de los niños, ¿no? Porque antes del viaje, para muchos, marcó un mojón importante en la vida. Para razonar a posterior del viaje, su lugar en el mundo, hijos de quiénes son, y bueno, y de dónde venían, un montón de cosas, ¿no? Sí, ahora la pregunta que yo digo, estás obviamente recorriendo los medios y te la deben haber hecho muchas veces, Pablo, de los 154 ustedes eligieron la producción, eligen o seleccionan 6 casos para ver de 6 uruguayos, que incluso uno de ellos es uruguaya pero nacida en La Habana, en Cuba, claro, sí. Para ver cómo 32 años después, como 30 años después, cómo están viviendo. ¿Por qué eligieron eso? ¿Cuál fue el sistema? Bueno, primero, porque en una película, por más que quisiéramos meter, que integraran la película a los 154, es imposible por cuestiones de tiempo y narrativa, ¿no? Tendría que ser una miniserie en todo caso, ¿no? Claro. Se podría hacer, pero en miniserie. Sí, claro, y el criterio que tomé fue por las historias de vida que tenía cada uno, que fueran bastante diferentes, y que todas tuvieran, que reflejara cada una de ellas, intentar que cada una de ellas refleje alguna de las experiencias que puede haber tenido el resto de sus compañeros, ¿no? Eso yo sé que es muy difícil, y que obviamente aunque van a quedar miles de cuentos y de experiencias de vida y de historias por fuera que son tan o igual o más importantes que estas, pero bueno, fue una tarea difícil realmente. Uno tiene que ir a partir de las historias que va recabando, de los personajes de las personas que va entrevistando, tiene que ir tomando decisiones en cuestión a varios aspectos, primero la persona, cómo es la persona, ¿no? Y si da cinematográficamente también, ¿no? Claro, porque hay personas que de repente tienen historias muy interesantes, pero no quieren hablar, no son tan extrovertidos o no se animan a hablar. Eso por un lado, y por la personalidad de cada uno, y por otro las historias que tenían, que como te decía, tratar de representar el resto de los niños, que para muchos va a parecer poco,
o va a parecer que no se cuenta todo lo que debería contarse, obviamente, no da, no es, eso es una película, no es otro tipo de material donde uno puede explayarse muchísimo más. No es un material sociológico. Te pregunto otra cosa, vos te planteaste hacer una película, yo vi un documental tuyo también sobre Villa Soriano, ¿no? Que también había una aproximación ahí, vos, por lo que yo veo de la película, digamos, como espectador, no hay un planteo de dar cuenta de todos los viajes de los exiliados o de todo el momento histórico. Por ejemplo, vos renunciaste a que haya una voz en off que explique o que contextualice. Lo explico por qué, porque yo estaba viéndola y ahí había un muchacho de 14, 15 años que me encontré con una señora exiliada que iba a ver por segunda vez la película, me dijo, para llevar a este muchacho de 14 años, y él lo vio atentamente, y digo, lo vi después a la salida, no estaba para nada aburrido ni nada, pero pensaba, este chiquilín de 14, 15 años, en la película no hay una contextualización, hay un breve texto que se explica lo que pasó muy brevemente, pero no ni siquiera el momento político, en fin. Claro. Hay solamente un diputado socialista español, digamos, sí, Mañero, que es el que explica un poquito, ¿no? Brevemente cómo se gestó, y después básicamente vemos a los 6 protagonistas hablando de ellos mismos, de un viaje interior de ellos. Sí, sí. Mirá, primero es que yo quiero que la película abra incógnitas y genere en las personas también, no es un pretexto por no contar todo, ¿no? Sino es que quiero que genere interrogantes y que uno decida a partir de eso interesarse y empezar a buscar y creo que no es un documental de corte más sociológico o educativo, o donde uno podría recurrir a esa voz en off y que contextualiza absolutamente todo y te diga todo. Es un documental que a partir de 6 testimonios de 6 chicos que participaron de un viaje, en el cual se van tirando algunas líneas de por qué se trataba este viaje, hacia dónde iban, se traten otros temas, a partir de ahí se aborden otros temas que son temas que hasta el día de hoy nos tocan en la actualidad, a la familia, a la gente que se tiene que ir, que exiliarse. Son problemáticas que se plantearon en aquel momento, que hoy en día quizás también muchas personas las tienen y bueno, por lo tanto tienen que vivirlas y a partir de esta película quizás puedan racionalizar un poco más todo lo que le toca vivir. Yo sí, es cierto, no se contextualiza del todo, no se profundiza sobre el tema, pero es una decisión realmente que yo siempre preferí que el espectador empezara a descubrir poco a poco de qué se trataba estos niños, dónde venían, y tirar algunas líneas, obviamente, que es importante que se sepa, que el año, quién lo había organizado, o sea, cómo surgió la idea, por qué estos niños tenían que viajar a un país, pero bueno, no profundizar exactamente en la construcción histórica que llevaría el documental a otro tipo de narración. Sí. Y sí que bueno, que entonces el espectador pudiera de a poco ir interiorizándose de algunas cosas y bueno, obviamente dejar muchas preguntas también para decir, bueno, a partir de esto yo voy a investigar, si quiero saber un poco más de esto, preguntar y todo eso, ¿no? Ahí, esa era una observación, una pregunta mía, también hay que aclarar que leí una crítica muy elogiosa a esta película tuya de parte de Amílcar Nochetti, que es un colaborador de La Máquina de Pensar, viene muy a menudo este crítico, y donde precisamente él elogiaba esto que yo señalaba, ¿no? El hecho de que no hubiera contextualización, o que no hubiera mensaje de editorialización por parte del narrador, sino que solamente apostara a la emoción de los testimonios y que eso fuera también presentado, digamos, de una forma delicada, ¿no? En una forma no explotando, digamos, el sentimentalismo o algo así, que eso evidentemente hay un gran respeto en la película. Hay un recurso que para mí vos lo usás y que podría dar, por ejemplo, para una miniserie, para explicar, para abarcar todo, y que es un recurso, creo que del siglo XXI, de estos últimos 10 años se puede hacer, creo, que es como estos 6 personajes, estos 6 protagonistas, digamos, viven en distintos lugares, ¿no? Viven en una Florencia, otro en Bélgica, otro en Valencia. A veces lo que hacen ellos es
tomar la cámara de una cámara web o una cámara que tengan y se filman a ellos mismos con su familia diciendo este es mi perro, este no sé qué, no sé cuánto. Esto se puede hacer, yo creo, en el siglo XXI, ¿no? O sea, esa capacidad se podría llamar a 50 personas y bueno, fílmense y después nosotros obviamente hacemos. Ese recurso vos lo usás, queda planteado, pero no lo usás con todos. ¿Cómo fue en la práctica? ¿Le pediste a todos que lo hicieran? ¿Seleccionaste algo? ¿Cómo fue? No, está muy buena observación. Yo no, ese recurso lo hice solamente con aquel que estaba afuera y que venía hacia el país, ¿no? En un momento, bueno, se presenta esa persona, yo le mandé un video filmado por mí, presentándome yo en mi casa, mostrando mi casa, mi familia, le expliqué cómo era y le pedí a él que lo hiciese así. Para mí ese recurso es como, yo le expliqué esto como que, imagínate que estás contándole a tu familia que vive en Uruguay, que estás filmando un video casero y que lo estás grabando para cuando viajes a Uruguay mostrárselo a todos, reunirlo y mostrarle tu hogar. Que es un recurso que se hacía hace muchos años también, y que yo tengo tíos que viven en el exterior y que viven en Estados Unidos, y ellos grababan muchos videos. Cuando no había internet se hacía, claro. Exacto, y cuando no había selfies y no había teléfonos celulares, se grababan mucho con la VHS y mostraban todo, ¿no? Y bueno, yo recurrí a ese recurso, a la redundancia, para tratar de transmitir la distancia, una persona que trata de comunicar desde muy lejos cómo es su vida, y justo al inicio de la película. Y bueno, entonces me pareció que podía ser una buena idea y un buen recurso porque yo no podía viajar hasta Dinamarca. Por presupuesto, hay una cuestión de presupuesto, claro, digo, si no tenía que viajar a Florencia, no podía ir claro. Sabía que podía ir hasta Florencia, Bruselas que podía ir hasta Florencia, Bruselas, Madrid y Valencia. Eso era el recurso que yo tenía, económico, y bueno, entonces sabía que no podía tirarme hasta allá arriba a Dinamarca para ir a filmarlo. Pero además, como ese personaje en la historia, para mí lo importante fue siempre que él viniese hacia acá y no yo tener que ir a buscarlo. Creo que un buen inicio podía ser ese recurso. Bueno, muy bien, digamos, la película creo que está caminando, por lo menos cuando yo fui había bastante gente y también vi el público muy emocionado. Me dicen también que anduvo por allá por Fray Bentos, que emocionó mucha gente, y creo que de alguna forma creo que sentís que lograste el objetivo, por lo menos de poner un tema en la mesa que hacía 30 y pico de años. Por ejemplo, yo me informé ahora, no sabía que se hizo un libro sobre se investigó, pero la investigación es también del año pasado, hace 2 años, digamos, ¿no? Sí, es todo muy reciente, el libro también está muy completo y de repente eso, ¿no? Aquella persona que se va emocionada del cine, se va queriendo saber más, estudiar un poco la historia reciente, se puede encontrar con ese libro, que yo ahora el nombre no me lo acuerdo, lamentablemente, soy malísimo para los nombres, pero bueno, capaz que algún oyente lo quiera buscar y eso, pero sí, a mí yo estoy muy conforme, muy contento, colmó mucho más expectativas de las que yo pensaba, realmente se ha discutido en el momento, hay mucha gente que de repente se pone a discutir, hay padres que van con sus hijos al cine y los llevan y les cuentan y les muestran, porque como te decía, creo que la película no es una película política, es una película humana, que aborda temas de identidad, de exilio y familia, que son temas que hoy en día nos tocan y que no necesariamente uno tiene que haber participado de ese hecho, pero o haber vivido aquel momento histórico para identificarse. Presenta otra dimensión de la dictadura que no estamos habituados, porque parece que es siempre una imagen muy estática de la dictadura, y yo te digo lo que me pasó a mí. Yo fui como espectador la semana pasada y aquí había tenía que entrevistar a un profesor aquí en la Máquina de Pensar, que iba a hablar en la Biblioteca Nacional, y le digo, ¿sos argentino? Porque él vive en Países Bajos, y me dice, no, yo soy uruguayo, soy hijo de exiliados, pero yo nunca me volví, me quedé en Holanda. Entonces le comenté, acabo de ver esta película, tus padres volverán, y le hice un resumen ahí muy breve, y la contestación de él me dijo, ¿sabes lo que pasa? Me dijo, es que el exilio aquí en Uruguay nunca se discutió. Y bueno, me parece una buena conclusión. Pablo Martínez Pesi, simplemente decirte gracias por estar aquí, director del documental Tus Padres Volverán, están en cine, se puede ver ahora actualmente. Gracias por estar en la Máquina de Pensar.
No, muchas gracias a todos y bueno, les invito a que entren a la página web de la película, que es www.tuspadresvolverán.com, o a la página de Facebook, que es Tus Padres Volverán, y ahí podrán encontrar información, la que quieran, sobre la película. Dale, muy bien. En el blog de La Máquina de Pensar también está linkeado Tus Padres Volverán, pueden clicar ahí, Juan Pablo Martínez Pesi. Amigos, se terminó La Máquina. Mañana a partir de las 20 horas los espero aquí en Radio Uruguay. Que pasen muy, pero que muy bien.